Verdades del reino. El tema de hoy es la estatua de Nabucodonosor. Daniel, capítulo 2, verso 32, dice: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho, sus brazos de plata, su vientre y su muslo de bronce, sus pies de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Bueno, vamos a partir de allí. Hemos visto nosotros muchos estudios, o hemos oído muchos estudios con referente a esta profecía. Es más, muchos todavía están esperando que esta profecía se cumpla. Parece que toman en poco o toman en broma las palabras que el Señor dijo en San Lucas 21:22 cuando dijo: estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y Daniel estaba escrito. Toda la Tanaj, todo el Antiguo Testamento estaba escrito. Por lo tanto, si el Señor dice, estos son días de retribución, y en estos días se va a cumplir todo lo que está escrito, está diciendo el Señor que en esos días, en los días de Él, no en los días de nosotros, se iba a cumplir todo el libro de Daniel, todo Isaías, todo Jeremías, todo el Antiguo Testamento. Bueno, si quieren ahondar más de este tema, vayan a nuestro canal de YouTube, Verdades del Reino, y allí en nuestro canal de YouTube van a encontrar una enseñanza titulada Antiguo Testamento cumplido en su totalidad. Allí pueden profundizar un poco más en este tema. Entonces, aquí la cabeza de oro, si usted sigue leyendo el pasaje de Daniel, la cabeza de oro representaba el imperio babilónico, el cual reinó del año 605 al 539 a.C. Eso era lo que representaba la cabeza de oro. Los pechos de plata representaban al imperio medo-persa, que fue el imperio que derrocó al babilónico, y reinó desde el 539 al 331 a.C. Los vientres de bronce y los muslos de bronce representaban el imperio griego, que fue el que tumbó al imperio medo-persa y reinó del 331 al 168 a.C. Las piernas de hierro representan al imperio romano, que reinó del 168 al 476 después de Cristo. Allí tenemos los 4 metales que aparecen en esa gran estatua con la que soñó Nabucodonosor, y él no entendía qué significaba esa estatua, qué significaba ese sueño. Y vino Daniel y le interpretó el sueño. Estos 4 imperios Dios los levantó, el mismo Dios los levantó, los predestinó. ¿Para qué? Para que destruyeran al reino de Israel. Estos 4 imperios fueron destinados por Dios para acabar con el reino de Israel. Dios los usó a ellos para acabar con el reino de Israel. Y ahí está, pues no se ha levantado más ningún otro reino, y el reino de Israel tampoco se ha vuelto a levantar. Entonces estos 4 imperios están representando, esos 4 metales están representando esos 4 imperios. Pero mire que la estatua tenía 10 dedos, los 10 dedos de los pies, y dice que eran de barro. ¿De qué eran los dedos de los pies? De barro. ¿Y qué simboliza el barro en la Biblia? Bueno, Israel está representado como el barro.
Recuerden la profecía, ya la visión de Jeremías, cuando él lo manda a la casa del alfarero y el alfarero toma el barro y la vasija se daña y la rompe y vuelve a hacer otra vasija. ¿Qué dice Jehová? ¿Acaso no podré yo hacer lo mismo con ustedes, casa de Israel? ¿O acaso ustedes no son como el barro en manos del alfarero? Entonces esos pies de barro de la estatua era el reino de Israel, que estaba mezclado con hierro. El reino de Israel se mezcló con el imperio romano. Pero dice la misma palabra de Dios que eso era alianza de hombres, por lo tanto esa alianza era débil. Así dice la palabra de Dios. Continuamos aquí. Mire aquí lo impresionante, porque aquí tenemos que analizar la historia, el contexto histórico con la profecía. Mire lo que dice el 44. En los días de estos reyes, ¿de cuáles reyes? De los 10 reyes que representaban los 10 dedos de la estatua, de los pies. En los días de esos reyes, o sea, en los días que Roma tenga 10 reyes, en esos días el Dios del cielo vendrá y instalará su reino sempiterno que nunca tendrá fin. Por eso es que no ha habido más reino después del reino de Israel. Después del imperio romano no ha habido más, porque Dios vino en esos días y instaló su reino. 2:44. En los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás conmovido, ni será el reino dejado a otro pueblo, como sucedía que tomó el imperio babilónico, después los medos persas, después los griegos, después los romanos. Este reino no será dejado a otro pueblo, no pasará de generación en generación. Dice, no será dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Ese es el reino en el cual yo estoy. Ese es el reino en el cual yo estoy reinando en vida, en un reino que permanece para siempre, un reino inconmovible. Romanos 5:17, solamente reinaremos en vida los que hayamos recibido la multiforme sabiduría y el don de justicia de Dios. Yo estoy en ese reino, yo estoy reinando en vida. Yo lo invito para que usted también reine en vida. Y deje de andar esperando cosas que van a venir y que van a venir y que van a venir. Y tenemos 1800 años oyendo esto que van a venir y nunca viene. ¿Sabe por qué? Porque ya esto es profecía cumplida. Esto es un periódico de ayer. No lo digo yo, lo dice la palabra. Lea la palabra. Ahí lo dice la palabra. Entonces vamos a ver cuáles eran los 10 reyes que Roma tenía, porque la profecía dice que en los días de estos reyes, de esos 10 reyes, el Dios del cielo vendría. Y qué casualidad que Cristo vino cuando Roma tenía 10 reyes. El primero, ¿quién fue? Julio César. El segundo, Augusto César, Tiberio César, Calígula, Claudio, Nerón, Galba, Otón, Vitelio, y el último que fue ¿quién? Vespasiano. 10 reyes. En los días de esos 10 reyes, el Dios Altísimo vendrá y instalará su reino. Y mire, si usted sigue leyendo la estatua de Daniel allí, dice que fue cortada una piedra, no con mano de hombre. Y la piedra le pegó a la estatua, ¿dónde? Justo en los pies, donde estaba el barro, pues, donde estaba Israel. El barro representa a Israel. Ahí golpeó Cristo, que es esa piedra, ahí golpeó la estatua y acabó con todos los reinos que habían habido hasta ese momento. Y acabó con todos los reinos y instaló él su reino. Un reino inconmovible que jamás tendrá fin. Yo y muchos bendecidos junto conmigo estamos en este reino. Y hay otros bendecidos que están en el reino pero no saben.
no disfrutan de las bendiciones de este reino, de las bendiciones de estar en este reino. Un reino que jamás tendrá fin. ¿Qué dijo Cristo cuando vino? Pues el reino está entre nosotros. Entonces ya vimos los 10 reyes, ¿cierto? Los 10 reyes que habían hasta ese momento, cuando Cristo aparece y instala su reino. Comenzó a echar las bases del reino, porque el reino se instaló definitivamente en el año 70, cuando Él destruye a Jerusalén, en aquel juicio el cual Él utilizó a Roma para acabar con el templo, con el santuario, con el lugar santísimo, con la ciudad, y no quedó piedra sobre piedra. Allí Él acabó con todos los reinos y quedó definitivamente implantado su reino, un reino sempiterno, un reino que no tendrá fin. Entonces ya vimos, vamos a leer aquí en Daniel 2:41. Y lo que vistes de los pies de dedos, en parte de barro y en parte de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá algo de fuerza en él, así como viste el reino mezclado con el barro. Así como viste el hierro mezclado con el barro, así se unirán el uno con el otro en el hierro y no se mezclarán. Claro, los líderes de Israel hicieron una alianza con el Imperio Romano, pero era alianza de hombre y eso no tenía firmeza. Era una alianza permitida por el mismo Dios para cuando Él descendiera en las nubes en gloria, en juicio sobre la ciudad de Jerusalén, ese reino que estaba aliado por hombres se quebrara. Y allí llegó la destrucción de Jerusalén, pues. Y allí se levantaron muchos falsos cristos diciendo: Jehová ha dicho que los romanos caerán y nosotros los venceremos. Caerán. Ya Jesucristo dijo: cuando vea a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabe que su destrucción está cerca. Huyan a los montes, no se devuelvan ni a tomar la capa. Es más, dijo: ay para los que guardan el día de reposo, porque como el día de reposo no pueden correr mucho. Pero ustedes no se pongan a guardar día de reposo, huyan para Pella, allá del otro lado del Jordán, y perseveren allá escondido hasta el fin. Y el que persevere allá escondido hasta el fin, ese será salvo. Salvo de la gran tribulación y de la matanza que se iba a desarrollar en Jerusalén. Eso fue lo que el Señor les dijo. Entonces vino Cristo, que es esa piedrecita, ¿cierto? Esa piedrecita que dice allí Daniel, que la piedra llegó y ¡pah! Golpeó a la estatua, ¿dónde? En los pies. Y acabó con todos los reinos. Claro, es que Cristo es la roca inconmovible. Cristo es ese reino inconmovible. Cristo es el reino inconmovible. Y tú y yo, si le hemos creído a Cristo, estamos en ese reino. Por lo tanto, nosotros somos inconmovibles también. Porque somos súbditos, pues somos servidores de ese reino. Yo no sé cuál es el miedo que la gente tiene. En estos días me mandaron un video por ahí por las redes sociales que el diablo me tiene preparado una trampa, pero no sé. O sea que el diablo es más poderoso que tu Dios entonces, porque Él te prepara trampa y tú caes. Hombre, dejemos ya tanta ignorancia. Mateo 12:28. Vamos a avanzar un poco. 12:28 de Mateo, vamos a ver qué noticia aquí. Pero si yo, hablando Jesús, por el dedo de Dios he hecho fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es que llegó, es que eso fue lo que Cristo vino a hacer, vino a implantar un reino inconmovible y por eso Él acabó con todos los reinos humanos. Ahora el reino es espiritual, hermano, el reino es mental, aquí en la mente. El tercer cielo es aquí mental. Usted y yo estamos reinando en vida. Si usted no renueva su mente, como dijo el apóstol Pablo, renovaos pues en el espíritu de vuestra mente, usted no va a reinar en vida, usted se va a quedar obsoleto porque no renueva su mente.
El reino es mental y nosotros estamos reinando en vida. Reinamos sobre el sistema religioso, sobre todos los gobiernos humanos, reinamos sobre la muerte, reinamos sobre toda serpiente, sobre todo escorpión, sobre todo lo que venga. Porque aquí que está con nosotros es más poderoso, pues. Y no es que es el todopoderoso, entonces ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Bendito sea el Señor, amados. El reino ha llegado y llegó para quedarse, como dicen por ahí. Los futuristas todavía están esperando que Cristo venga en una nube, en un caballo, con una espada que le sale de la boca y un tatuaje en la pierna que diga Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso lo están esperando los futuristas. Y el Señor va a venir y va a reinar solamente por 1000 años. Qué tristeza, ¿cierto? Un reino de 1000 años apenas. No, hombre. El reino en el que yo estoy es inconmovible, es eterno, es duradero, no tendrá fin. Qué gozo ser parte de este reino. Yo felicito a todos los bendecidos que ya estamos en este reino. Y no solamente que estamos, sino que estamos disfrutando de las bendiciones que nos trajo este rey. Este rey dijo, vengan a mí y descansen. Claro, pero el sistema religioso cuando tú llegas, en vez de descansar, lo que hace es que te enganchan un poco de rudimento encima. Primero, arrepiéntete. Y el apóstol Pablo dice en Hebreos 6 que el arrepentimiento es un rudimento. Nosotros tenemos que reconciliarnos con Cristo, porque ya Él nos reconcilió. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Arrepiéntete, después que te arrepientes, bautismo en agua, después del bautismo en agua, copita de vino y pancito, puro rudimento, pura cosa de la carne. Ahora tienes que hablar lengua para que recibas el Espíritu Santo. Y así se le van poniéndose poco de rudimento y carga. Y todo eso se le convierte al cristiano en una carga de tal forma que vives amargado, aburrido y cansado. No puede levantarse un domingo tarde a las 10, 11, 12. No, porque hoy tengo que estar en la iglesia. Tengo que estar en la iglesia. Porque si no lo ve el pastor, lo va a decir, oiga, hermano, ¿y qué pasó que no lo vi en la dominical? Usted no puede salir a divertirse a un parque un domingo con una familia porque lo están llamando el líder. Oiga, a usted le tocaba hoy dirigir culto, ¿y qué pasó? Y por eso el sistema religioso ha sido el causante de la ruptura de muchas familias, por estar llevando la carga que le impone el sistema religioso, descuidan a su familia. Entonces, mis amados, nosotros no podemos continuar en estas. Entonces, mis amados, nosotros no podemos pretender de que el reino del Señor sea de 1000 años y nada más. Jeremías. Vamos a ver qué nos dice Jeremías 18, 6. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel. He aquí que como barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Ahí está. 19:11. Y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar. Y si seguimos leyendo, vamos a encontrar en Romanos 9:21, dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para qué? Para destrucción?
¿Para qué estaban preparados los vasos de ira? Para destrucción. ¿Quién representaba el vaso de ira? Israel. Israel representaba el vaso de ira. Ahora vamos a analizar. Así como Israel era representado con el barro, Israel también era representado como el trigo. En la Biblia, el trigo simbolizaba la nación de Israel. La Israel de ese entonces, no la Israel de hoy en día. Porque repetimos, la Israel de hoy en día no tiene nada que ver con la Israel de los pactos de Dios. Entonces vamos a mostrar por la Biblia que Israel también es representada como el trigo. San Mateo 3:12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que no se apagará. Se da cuenta que Israel estaba representado como el trigo. 13:25. 13:25. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Israel está representado como el trigo. Y fíjense que aquí la cizaña no la siembra, que aquí hay una matica de trigo y aquí hay otra matica de trigo y en el medio siembran la cizaña. No. Aquí está la mata de trigo y dentro del trigo siembra la cizaña. Algún día veremos a profundidad esta parábola del trigo y la cizaña. 13:25 y el 29, ¿qué nos dice? Y les dijo, no sea que arranque la cizaña, no sea que al arrancar la cizaña arranque con ella también al trigo. Hablando de quién, del pueblo de Israel. Todas las parábolas que Jesucristo mencionó fueron referidas al pueblo de Israel, al juicio que iba a venir sobre la ciudad de Israel, sobre la nación de Israel. Entonces vamos a leer aquí, porque yo quiero que analicemos cuáles eran las plagas que se comían al trigo. Habían unas plagas que se comían al trigo. Joel, vamos a leer a Joel, para que usted vea cuáles eran esas plagas que se comían el trigo. Joel 1:4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón. Aquí está la oruga, el saltón. Lo que quedó del saltón lo comió el revoltón. Lo que quedó del revoltón lo comió la langosta. 4 insectos. Estos 4 insectos están representando a los mismos 4 imperios. Al imperio babilónico, al imperio medo-persa, al imperio griego, al imperio romano. Son los mismos 4 insectos que se comen el trigo. Estos 4 imperios Dios los utilizó para que acabaran con el trigo que era Israel. Aquí está la profecía más clara en Joel, cuando habla de la oruga. Y si nosotros vamos al Apocalipsis, vamos a encontrar allí un ejército de langostas. Apocalipsis 9:3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. De la langosta. Este ejército de langosta era el ejército romano. La langosta fue la última que comió en la profecía de Joel. Primero comió la oruga, después comió el saltón, después el revoltón y de último comió la langosta. Y de casualidad en el Apocalipsis dice que un ejército de langostas hería a los moradores de la tierra.
Este ejército de langosta era el ejército romano, que representa las mismas 4 plagas. ¿Y cuánto duraron estas plagas de la langosta? Duraron 5 meses. ¿Y cuánto duró el diluvio? El diluvio también duró 5 meses. Y la Biblia dice en Daniel que su destrucción sería con inundación. Y Jesucristo dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Bueno, ese tema no lo vamos a tocar todavía. Más adelante vamos a estar tocando ese tema. Vamos a estar tocando el tema. La venida de Cristo en gloria ya ocurrió. Porque hay muchos que están esperando la venida de Cristo en gloria todavía. Y no saben que la venida de Cristo en gloria ya ocurrió. Entonces las langostas que representan allí en el libro de Apocalipsis es el ejército romano. ¿Por qué después que se acabó el imperio romano, por qué no se levantó otro reinado? Porque ya el Rey de Reyes y Señor de Señores está reinando, pues. Él iba a venir en los días de esos reyes, en los días que Roma tuviera 10 reyes, él iba a venir y iba a instalar su reino, un reino inconmovible que jamás tendría fin. Ya no hay otro reino que se levante, ni otro imperio, más nada. Estamos reinando en vida junto con él. Estamos reinando en vida. Ya para terminar, vamos a leer aquí en Romanos 5, 17. Mire lo que dice, para que usted también reine en vida, mi amado, y no se deje meter cuento de la religión. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciban, ¿qué? La abundancia de la gracia y el don de justicia. Entonces, si tú no estás reinando en vida, es porque no has recibido la abundancia de la gracia y el don de justicia. No has entrado en este reino que es un reino justo e inconmovible. Yo te invito para que entres al reino, no para que lo veas, como le dijo Jesucristo a Nicodemo. ¿Cierto? Jesucristo le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede, ¿qué? Ver. Pero hay muchos que nacen de nuevo y solamente se quedan viendo el reino, no entran. Y aquí la idea no es nacer de nuevo y quedarse viendo el reino. Aquí la idea es nacer de nuevo y entrar a participar, a ser protagonistas del reino. Por eso nuestro canal de YouTube se llama Verdades del Reino. Porque aquí le decimos las verdades que el sistema religioso no le dice. Así que bendecidos con toda bendición. Seguimos en este programa Verdades del Reino.